Mientras un grupo de ranas viajaba por el bosque, dos de ellas cayeron a un pozo profundo. Cuando las otras ranas se apiñaron alrededor del pozo y vieron lo profundo que era, les dijeron a las dos ranas que no les quedaba ninguna esperanza. Sin embargo, las dos ranas decidieron ignorar lo que decían las demás y procedieron a intentar saltar fuera del pozo. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de ranas en la parte superior del pozo les gritaba que ya se rindieran, pues nunca lograrían salir de allí. Finalmente, una de las ranas consideró lo que decían las demás y decidió rendirse, cayendo hacia su muerte. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que detuviera el dolor y simplemente se dejara morir. Sin embargo, la rana saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Cuando salió, las otras ranas, asombradas por su hazaña, le preguntaron: ¿no nos escuchaste? Entonces fue allí cuando notaron que la rana era sorda y que, en lugar de considerar la muerte como la mejor opción, luchó por sobrevivir, creyendo que sus compañeras de arriba la estaban animando a salir. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Hoy hablaremos sobre las palabras, un tema demasiado importante en nuestra búsqueda de ser mujeres sabias, pues las palabras no son simplemente sonidos producidos por nuestra boca. Ellas, además de transmitir información, tienen un impacto sobre las personas. Las palabras son tan importantes que tendremos que rendir cuentas de lo que hayamos dicho cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto que dijo Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán juzgados y por sus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Pensemos en esta frase que dijo Wendy en su libro y relata muy bien lo que sucede con las palabras después que salen de nuestra boca. Las palabras son como el agua. Una vez derramada, no podemos recogerla toda. Bienvenidas a un capítulo más de Mujeres Sabias. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y aprender juntas de la palabra de Dios. Algo importante antes de continuar. Estaré usando la versión Nueva Traducción Viviente, o sea, la NTV, a fin de que cada versículo bíblico que leamos hoy sea súper claro. Ustedes pueden usar la versión que deseen. Iniciemos por esto. La mujer sabia refrena sus palabras. Yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Una mujer sabia realmente refrena sus palabras? Y antes de seguir adelante, ¿qué tal si me regalas una respuesta en los comentarios? Mi respuesta para ustedes es un rotundo sí. Y para esto necesitamos mucho acompañamiento. Y no me refiero a las personas, más bien me refiero al Espíritu Santo de Dios. Y la sabiduría, por supuesto. Pues considero que refrenar las palabras es una de las grandes debilidades que tenemos las mujeres. Y necesitamos aprender a escoger adecuadamente cuándo refrenar nuestras palabras, cuánto tiempo debemos refrenarlas y cuándo ellas son necesarias. En síntesis, necesitamos aprender que la mujer sabia domina sus palabras, es decir, sabe cuándo hablar y cuándo callar o cuándo no hablar. ¿Y sabes? Mientras preparaba este estudio, consideré cuán alineado está el estudio con el estudio del bolígrafo rojo en nuestra serie de control o rendición. Y si no lo has visto, te dejo por aquí el acceso directo. Ahora, las invito a que me acompañen y busquemos juntas en nuestras Biblias los versículos que nos enseñan los principios que debemos tener en cuenta si deseamos refrenar nuestras palabras con sabiduría. Principio número 1. No podemos hacerlo solas, necesitamos ayuda. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, dice: En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas.
Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26 dicen: Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aunque nosotros debemos estar alerta, definitivamente la ayuda del Espíritu Santo es infinitamente necesaria para ganar más batallas diariamente. Recordemos que el arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también recibimos al Espíritu Santo. Y todos estos versículos podemos decir que se vuelven una verdad para nosotras. Recordemos eso todo el tiempo, ya no estamos solas. Si ahora estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotras. Principio número 2. Es imperante orar como el salmista. Salmo 141, versículo 3 dice: Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Si admitimos que necesitamos la ayuda, debemos orar todo el tiempo para pedirla. Pedir esto en oración diaria cuando estamos en nuestro tiempo con el Señor, y orar igualmente en momentos de emergencia, cuando nos encontremos en aprietos. Principio número 3. Una mujer sabia domina sus palabras. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Y Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Necesitamos identificar cuándo hablar y cuándo no hablar y cuánto hablar. Y de esa manera vamos a refrenar nuestras palabras, vamos a hablar lo necesario en el momento indicado. ¿Cómo se vería esto en la práctica? Pensemos un poco. Si nos enojamos con nuestro esposo o con nuestros hijos, no dejemos que el enojo nos controle. Es mejor tomar una pausa, que los ánimos se calmen y luego conversar. Recuerda que una mujer sabia nunca tendrá que arrepentirse de las palabras que no ha dicho. Pero ojo, no te vayas a dormir y simplemente le des la espalda a tu esposo furiosa. Recuerda lo que dice el libro de Efesios: el enojo da lugar al diablo. Así que esa pausa necesaria es solo para calmarse y meditar mejor las cosas, o un poco mejor las cosas, no para usarla como pretexto y permitir que las situaciones den paso a la distancia. Principio número 4. Una mujer sabia no es pacifista, sino más bien pacificadora. Proverbios capítulo 25, versículo 11 dice: El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canastas de plata. Cuando el sabio reprende a alguien o pregunta adecuadamente, a tiempo y de manera amable, siempre el resultado será constructivo y apropiado. Un consejo muy apropiado que nos da Wendy en su libro es que, aunque debemos evitar las confrontaciones y refrenar nuestra lengua, hay momentos en que debemos atender el asunto pronto para evitar resentimientos y distancias en las relaciones. Porque muchas veces, por evitar confrontaciones, nos volvemos pacifistas y no pacificadoras, pero el pacifismo nunca ha resuelto ningún conflicto, porque a la larga el problema vuelve a surgir. Así que es crucial que aconsejemos con sabiduría,
que escojamos el camino correcto con sabiduría. Bueno, y aparte de refrenar su lengua, ¿qué otra cosa hace una mujer sabia? Una mujer sabia también escoge sus palabras. Y para lograr esto necesitamos recordar dos principios bíblicos. El primero, no debemos pronunciar palabras sin filtrarlas. Dice el Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. No siempre podemos decir todo lo que pensamos o de la manera en que lo pensamos. Es necesario aprender a pensar bien antes de hablar. Wendy en su libro nos da unas preguntas que me pareció muy prudente y que nos pueden servir como un filtro. Ella dice, pregúntate, ¿son necesarias mis palabras? ¿Van a beneficiar o a perjudicar? ¿Y podría expresarlo de otra manera con amor y sin herir? Mujeres bellas, entrenemos nuestras mentes con la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, instándonos a renovar nuestra mente. Lo siguiente, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Principio número 2. Debemos hablar siempre en amor y bondad, imitando a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y Proverbios 31:26, recordemos de quién habla el Proverbios 31, nos dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Aprender a decir la verdad con amor es un requisito para todo discípulo de Cristo y hacerlo nos lleva a parecernos más a Él. ¿Acaso no es esa la meta de toda mujer sabia, llegar a ser como su Señor? Proverbios 31, les decía ahorita, ¿quién nos recuerda a esa mujer ejemplar de la que nos habla la Biblia? Ella nos dejó un legado en cuanto al tema de las palabras bien escogidas. Tomémosla como ejemplo. Así que necesitamos aprender que mujeres controladoras y mandonas sobran, no necesitamos más. Hay por montones allá en la calle, pero las mujeres que enseñen o manejen su hogar con bondad son casi una especie en extinción. Y sin embargo, a ese grupo nos ha llamado Dios para que hagamos parte y hagamos la diferencia imitando a Cristo. Otro consejo que nos da el Señor, sazona tus palabras. Nuestro pasaje principal es Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y si nuestras palabras son importantes, tienen impacto sobre las personas y vamos a rendir cuentas en el día del juicio sobre ellas, entonces debemos prestar bastante atención aquí. Y esta vez lo leeré en dos versiones. La primera, la Reina Valera del 60, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Iniciemos utilizando aquí nuestra enseñanza sobre los imperativos y los indicativos. Y si no la conoces, te la voy a dejar por aquí nuevamente para que la puedas ir a ver y aprendas cómo utilizarla. Así que les pregunto, si no lo sabían, la Biblia está llena de imperativos y de indicativos. Entonces, si ya conocen esto o si ya fueron a ver el video y están de nuevo aquí, les pregunto, ¿cómo está escrito este pasaje que acabamos de leer? La respuesta correcta es como un imperativo o un mandamiento. Inicia dando una orden, sea vuestra palabra o que sus conversaciones. Entonces no es opcional, es algo que el Señor nos manda hacer. Todo lo que hablemos debe estar lleno de gracia. Aunque nuestro discurso sea sobre algo común, debe ser, sin embargo, de un modo cristiano. La gracia es la sal que sazona nuestro discurso e impide que se corrompa.
No basta con responder lo que se pregunta a menos que también se responda rectamente. En primera instancia, quiero recalcar que, así como la sal le da sabor agradable a la comida, y nosotras como mujeres lo sabemos, asimismo la gracia le da el sabor agradable a nuestras palabras. Pero, ¿qué sería ese sabor agradable en cuanto a nuestras palabras? La versión Nueva Traducción Viviente nos lo acaba de mostrar. Ella nos da un poco más de información para entenderlo. Aquí hay dos palabras importantes. La primera es cordial, que es una actitud del corazón, es una actitud para fortalecer el corazón más bien. Y la segunda es agradable, que produce complacencia o agrado. Por lo tanto, Dios nos está dando la instrucción de que nuestras palabras deben ir sazonadas con sal, es decir, fortaleciendo corazones y produciendo agrado a otros. Y no es una opción, mujeres, es un mandato del Señor. Y pues esto no es fácil, yo lo sé. Pero recordemos nuevamente que tenemos en nosotras al Espíritu Santo de Dios y su poder. Poder que Cristo nos dijo que obraría en nosotras y nos ayudaría en nuestra debilidad. Lo leímos hace un momento. Por último, un hermoso principio para recordar cada día y preguntarnos si lo estamos haciendo así. Está en Proverbios capítulo 12, versículo 25. La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Así que, mujer sabia, a la manera de Dios, sazona tu conversación con palabras cordiales y agradables siempre. Hablemos un poco de las palabras de vida que deben salir de nuestra boca. Si han vivido algunos años, sabrán que en la actualidad se habla mucho del poder de las palabras y muchas enseñanzas que hablan de este poder utilizan versículos bíblicos incorrectamente interpretados. Ojo a esto, incorrectamente interpretados para poder sustentar estas enseñanzas. Hablemos un poco de esto y miremoslo correctamente. Proverbios 18, 21 nos dice lo siguiente y lo voy a leer nuevamente en dos versiones. La primera, Reina Valera del 60. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y la Nueva Traducción Viviente lo relata así. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Muchos creyentes creen genuinamente que sus palabras tienen el poder suficiente para crear realidades positivas o negativas según salgan de su boca. Y pues eso no es cristianismo, o sea, no es lo que nos está enseñando la Biblia. Eso más bien apunta a algunas prácticas modernas como son la ley de la atracción, el pensamiento positivo, crear realidades a través de declaraciones, etc. La Biblia lo que nos presenta aquí es el impacto de nuestras palabras y por supuesto nos deja claro que tendremos un fruto que cosechar o unas consecuencias que asumir después que las palabras salgan de nuestra boca. Así que este principio lo que está haciendo es apoyar todo lo que ya hemos explicado sobre nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que ser dichas con un objetivo, el de edificar, el de levantar a quien escucha. Deben producir vida y no muerte en las personas. Como dice Wendy en su libro, si nos lastimamos físicamente, el médico nos sana y en un tiempo estaremos bien. Sin embargo, no pasa igual con las palabras. Un mal comentario dicho en un mal momento puede desanimar y paralizar a una persona por años. Personalmente he conocido casos de personas adultas que sufrieron maltrato verbal en sus casas cuando eran niños y aún después de muchísimos años recorridos arrastran con esto. Y no es tan fácil de superar y mucho menos por el hecho de ser recibidas de personas que debieron amarlos, alentarlos y guiarlos. Así que sigamos orando a Dios para que cuando nuestra debilidad con las palabras nos amenace y nuestro pequeño monstruo interno, o sea, el pecado, quiera usarlas incorrectamente, podamos acudir al Espíritu Santo por ayuda y así ser mujeres sabias que bendicen con sus palabras. Me despido dándole las gracias por quedarse hasta el final
Y si quieren que sigamos corriendo juntas en el camino de la fe, las invito a suscribirse a este canal, dándole me gusta a este video, escribiéndonos los comentarios para que sepamos cómo las edifica el Señor con estos estudios, para que nos cuenten qué más quieren aprender, para aprender a vivir cimentadas en la palabra de Dios. Hasta la próxima.